Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 10 del curso de minería de datos. En esta jornada vamos a conversar sobre otra de las tareas que se pueden desarrollar dentro de los modelos descriptivos. En esta sesión conversaremos precisamente sobre cómo trabajan los métodos descriptivos. Abordaremos unos de esos métodos que son los conglomerados y finalmente haremos una síntesis de la clase. Entonces, a modo de introducción, en la etapa en la que nos encontramos, seguimos conversando de lo que corresponde a la minería de datos y en este sentido, unas de estas formas de trabajar con minería de datos es justamente utilizar los métodos descriptivos. Estos métodos descriptivos, también llamado aprendizaje no supervisado, describen la estructura de los datos para intentar encontrar algún patrón que simplifique el análisis y la extracción de conocimiento a partir de los mismos. La principal diferencia que podemos observar acá con respecto a los métodos supervisados es que en los métodos descriptivos no necesitamos tener una etiqueta de clase, que generalmente la abreviamos como y tampoco es obligatorio que nosotros hagamos el proceso de separar los datos en entrenamiento y en prueba. Únicamente nosotros acá en los métodos descriptivos necesitamos construir un modelo a partir de los datos que se están observando en el set de datos. Las variables que se utilizan generalmente son las que antes conocíamos como variables independientes y esas variables son las que van a servir construir precisamente este modelo para tratar de entender y ser como una especie de fotografía de lo que está pasando en ese momento en el conjunto de datos. La particularidad es que, claro, yo no necesito o no estoy buscando anticiparme a lo que viene después, sino es que sencillamente estoy analizando lo que está sucediendo en ese momento. A partir de esa, entre comillas, fotografía de los datos, yo puedo tomar muchas decisiones y puedo entender muchos patrones que están ocultos a simple vista en este conjunto de datos. Los métodos descriptivos, nosotros podemos en estos métodos considerar dos tipos de tareas, la que conversamos en la clase 9 que es el análisis de asociación, y la que vamos a conversar hoy día, que son los conglomerados. Los conglomerados, o también llamado métodos de agrupamientos, o también llamado métodos de clustering, son una herramienta muy común, muy utilizada en lo que tiene que ver con minería de datos. Principalmente porque el objetivo de los conglomerados es agrupar elementos o individuos en función de ciertas características. Entonces, este contexto de agrupar elementos a partir de ciertas características puede ser replicado en diversas áreas del conocimiento, y por eso es precisamente que los conglomerados suelen ser muy utilizados en diversas disciplinas. Sobre el análisis de asociación conversamos ya la semana anterior en la clase previa, en la clase número 9, y ahora vamos a enfocarnos precisamente en los métodos de conglomerados o de agrupamiento, ¿no? Entonces la idea, como se mencionaba, es que los conglomerados son métodos para encontrar grupos o elementos u objetos que sean muy similares o más parecidos a partir de ciertas características, es decir, a partir de ciertas variables. Pero la gracia es que yo acá no necesito conocer etiquetas o no necesito conocer categorías, porque sencillamente lo que voy a hacer es analizar la información que existe de similaridad o de distancia a partir de la información que únicamente está disponible en las variables. Existen muchas formas de agrupar estos conglomerados. Principalmente nos referiremos en este curso en los métodos particionales y los métodos jerárquicos, ¿no? Entonces, estos métodos jerárquicos lo que permiten es organizar la información y visualmente podríamos ver algo de esta manera, ¿no? Perdón, los jerárquicos permiten organizar la información en forma de árbol, entonces podríamos tener algo de este estilo, ¿no? Algo de este estilo, en donde esta sería la letra A que corresponde a un objeto, este B que corresponde a otro objeto y este C que corresponde a otro objeto. Eso es más o menos la forma en cómo organiza la información un método jerárquico. Y claro, uno lo puede interpretar de la siguiente manera. Yo puedo decir, si esto de acá, la altura de este gráfico, corresponde a una distancia, entonces yo puedo claramente darme cuenta que aquí
los objetos A y B tienen una conexión a una misma distancia, ¿no? Mientras que el objeto C está a una distancia un poco más arriba, ¿no? Pero en términos generales eso es así. Ya en la clase número 11 vamos a conversar en detalles sobre cómo generar este tipo de herramientas, cómo calcular, cómo encontrar los grupos, etcétera. En la clase de hoy día vamos también a mencionar sutilmente cómo se llama este gráfico y cómo se construye, ¿no? Pero el detalle ya más matemático y de ejecución algorítmica lo analizaremos en la clase número 11. Eso para lo que tiene que ver con los métodos jerárquicos. Los métodos particionales, en cambio, generan algo de esta manera, ¿no? Como círculos imaginarios, ¿no? No es que realmente son círculos, ¿no? Y dentro de cada círculo yo voy a tener mis elementos o mis objetos que han sido agrupados, ¿no? Objeto uno, 2, 3, varios elementos acá. Acá tengo otros elementos y acá tengo otros tantos elementos, ¿no? Pero en general, lo que hace un método, un método particional, perdón, es que a la interna tiene un elemento representativo, cuyo elemento representativo generalmente se conoce como un prototipo, que dependiendo del algoritmo se puede llamar un centroide, un medoide, pero más allá del nombre, la idea de tener ese elemento central es un elemento imaginario que está diciendo que ese punto en el espacio es el elemento más central de ese grupo y que todos los elementos que forman parte de ese grupo, que en este caso yo los había coloreado de azul, todos los elementos que forman parte de este grupo están más cercanos a este centro o a este prototipo que a cualquier otro prototipo de los otros grupos. Esa es la idea, ¿no? ¿Y qué implica o qué implicaciones tiene esto? Que en el momento de que yo estoy tratando de encontrar los grupos, se supone que quienes están formando parte de estos grupos tienen características muy similares. Y por tanto yo puedo diferenciar a nivel de características este grupo de, por ejemplo, el grupo que está acá, porque tiene características diferentes entre ellos, pero similares a la interna, ¿no? Eso en términos muy generales. Ahora, ¿cómo yo tengo que trabajar cuando estoy hablando de conglomerados? Más allá del tipo de método de agrupamiento de conglomerados que yo tenga, cualquiera de ellos siempre tiene un propósito y ese propósito es que los grupos sean homogéneos y también sean grupos separados. ¿Qué significa que los grupos sean homogéneos? Que los grupos sean homogéneos significa que la distancia que hay entre cada elemento dentro de ese grupo es una distancia muy pequeña, muy pequeña. ¿Y qué significa que esa distancia sea muy pequeña? Pues que esos elementos son muy parecidos en ciertas características o tienen una distancia, o sea, están más juntos. Y eso es bueno, es decir, yo tengo que tener grupos que sean muy uniditos los elementos, no que estén muy cercanos, porque eso significa que tienen características similares. Entonces, cualquier algoritmo de conglomerado de agrupamiento lo que va a buscar es minimizar precisamente la distancia intraclúster, es decir, la distancia dentro de los grupos, ¿no? Por otro lado, tenemos la separación. Decimos que los grupos son bien separados o deben ser bien separados cuando la distancia que hay entre un elemento de un grupo hacia otro elemento de otro grupo es lo más grande posible. La idea de esto es que, claro, si mis elementos a la interna están muy cercanos, significa entonces que los elementos entre otros grupos, ¿sí? Son mucho más diferentes. Y eso tiene sentido porque, claro, la idea es agrupar los que se parecen o los que están más cercanos y por tanto ese grupo tiene características similares, pero seguramente tiene características diferentes a los grupos que están lejanos a él, ¿no? Entonces, esas son las dos propiedades que deben cumplir los algoritmos de conglomerados, de agrupamiento o en inglés de clustering. Dicho eso, entonces debemos tener claro que cuando nosotros estamos trabajando con algoritmos de agrupamiento, tenemos que tener esa característica que nos permita a nosotros decir que un elemento o un objeto es más cercano que otro objeto. Para lograr ese concepto de distancia, ese concepto de cercanía o ese concepto de similaridad,
nosotros utilizamos lo que se conoce como las medidas de distancia o de similitud. Ambas medidas sirven para lo mismo, sirven para cuantificar esa relación entre pares de objetos. Pero las de distancia tienen como propósito cuantificar precisamente cuán distantes son los objetos o puntos de datos. Cuando yo calculo una distancia, siempre, y al igual que una medida de similitud, yo siempre estoy haciendo referencia a dos objetos, ¿no? En el caso de la distancia, los valores más altos significa que esos elementos están a una mayor distancia y los valores más bajos significa que están más cercanos. Me interesa entonces agrupar elementos cuya distancia esté muy pequeña, o sea, que la distancia sea baja, lo que indica que están a menor distancia. En el caso de la similitud, en cambio, yo voy a medir qué tan parecidos son dos objetos y en este caso, valores más altos, o sea, valores hacia arriba, ¿ok? Indican que esos elementos son más parecidos. Y como había mencionado, la distancia, en cambio, los elementos, valores más pequeños o valores tirados hacia abajo, me están indicando que estos elementos son más distantes. Entonces, esa es la principal situación que debemos observar desde el punto de vista matemático, ¿no? Que objetos a menor distancia deberían ir juntos y objetos a mayor similitud también deberían ir juntos, ¿no? Eso en términos muy generales. Ahora, para el caso de las medidas de distancia, nosotros vamos a explorar cuatro de esas medidas. Tenemos la distancia euclidiana, la distancia de Manhattan, la distancia de Hamming y la distancia de Levenshtein. Para el caso de la distancia euclidiana, la fórmula de cálculo está acá. Es bastante sencilla, al igual que para la distancia de Manhattan. ¿Qué es lo que se mide acá? Voy a explicar en este caso que X hace referencia a una tupla que está formada por una o varias variables, ¿no? Acá puedo tener una variable, dos variables, tres variables. Entonces X podría ser muy bien un vector que está formada por cuatro variables. Por lo tanto, Y también es una tupla que obviamente debería estar formada por por el mismo número de variables, es decir, cuatro variables, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que contiene a X. Esto sería X, que representa un objeto, y Y, que representa otro objeto, ¿no? Acá arriba puedo tener variable edad, puedo tener, no sé, variable peso. Acá puedo tener variable estado civil, no sé, se me ocurre alguna otra variable, ¿no? Y alguna otra variable acá, ¿no? Cada una de esas variables obviamente se está siendo utilizada para todos los casos, o sea, para todas las tuplas o para todos los objetos. Y yo lo que voy a hacer es calcular la distancia, ¿no? Y de acuerdo a la fórmula, entonces la distancia es básicamente una resta elevado al cuadrado y a la vez una sumatoria de todo esto, ¿no? N evidentemente va a ser el número de variables, ¿no? Que en este caso sería 4. Porque en lo que estoy mencionando aquí en el gráfico bastante artesanal, tengo cuatro variables, ¿no? Entonces N sería el número de variables. Lo que yo haría entonces, de acuerdo a la fórmula, es el valor que tiene en este caso X en la primera variable, ¿sí? Este valor que está aquí, menos el segundo valor, o sea, menos el primer valor de Y en la primera variable también, ¿no? Entonces, eso lo elevo al cuadrado y eso sería mi primer caso, ¿no? Mi segundo caso sería el valor que tiene X en la segunda variable menos el valor que tiene Y en la segunda variable y lo elevo al cuadrado. Luego sigo sumando más, porque hay una sumatoria acá, ¿no? Entonces luego más el valor de X en la tercera variable menos el valor de Y en la tercera variable elevado al cuadrado. Y finalmente más X en la cuarta variable menos Y en la cuarta variable. Entonces, perdón. Entonces sumo todo eso, opero aritméticamente y finalmente me da un resultado. ¿Ok? ¿Qué sería el resultado de la distancia? ¿Qué indica eso? Que es la distancia euclidiana que hay entre X y Y. Obviamente X puede ser, no sé, en la base de datos puede ser una persona, si estamos midiendo el comportamiento de personas. Pueden ser, no sé, algún vehículo, dependiendo de lo que yo esté utilizando como instancia en el conjunto de datos.
Eso representa X y Y. Ahora, las distancias se calculan para cada par de elementos en el conjunto de datos, para cada par. Entonces, al hablar de que se calcula para cada par, entonces la situación aquí me dice que al calcular para cada par, yo tendría que tener una matriz entonces de pares de cálculo, ¿no? Si tengo tres elementos, por ejemplo, tendría que tener la distancia entre A y B, tendría que tener la distancia entre A y C, y tendría que tener la distancia entre B y C. Es decir, entre cada par de elementos yo tendría que calcular esa medida de distancia, ¿no? Ahora, eso en términos generales para esta medida, ¿no? La otra es la distancia de Manhattan, es similar el cálculo. La diferencia es que, claro, en lugar de tener que elevar al cuadrado, yo tengo solamente una resta, pero con valores absolutos. Y el procedimiento es el mismo, no tengo raíz cuadrada, pero el cálculo se realiza de forma similar, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? En este ejemplo, la verdad es que el ejemplo no debería apuntar acá y lo vamos a corregir de inmediato para que el ejemplo apunte de forma correcta. Entonces, el ejemplo, como les decía, tiene que apuntar de forma correcta y sería en este caso, ¿no? Para la distancia de Manhattan, ¿no? Si hay dos clientes con edades de 25 y 30 años, su distancia de clientes es 25 menos 30 con valor absoluto, me daría 5, ¿no? Y como es sumatoria, debería calcularlo para cada caso, ¿no? Más adelante vamos a ver ejemplos de cálculo, por ahora continuemos. Luego tenemos la distancia de Hamming. La distancia de Hamming, en cambio, es una medida de distancia que se utiliza de forma más frecuente o es adecuado utilizarlo en variables categóricas o string binarios, ¿no? Y esto lo que hace contar es la distancia o el número, perdón, de posiciones en los que los valores difieren. La fórmula matemática es esta, pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos acá es un ejemplo en donde tenemos cinco valores. Tenemos uno, 0, 1, 0, 1. Esto sería X, y ya les voy a explicar qué significa eso. Y esto de acá sería Y. Entonces acá tenemos 1, 1, 1, 0 y 1. Entonces, esto lo que hace es trabajar en este caso con una cadena binaria, ¿sí? Pero que obviamente esa cadena binaria, al corresponder a datos categóricos, está codificada, ¿no? Por ejemplo, en la primera variable podría ser el género y le damos uno, por ejemplo, para mujer y cero para hombre, se me ocurre. Entonces aquí estoy codificando que en X tiene en el primer caso mujer y en el segundo caso también tiene mujer, ¿no? Para el caso de la Y. Que la segunda variable podría ser, por ejemplo, estado civil, soltero para uno y casado cero, ¿no? Y aquí sería lo mismo, ¿no? Al final, lo que estoy haciendo es una representación binaria de una variable categórica binaria, precisamente, ¿no? Y lo que hago es que en lugar de trabajar con el valor original, únicamente trabajo con formato de bits, nada más, para facilitar el cálculo de esta distancia de Hamming. ¿Y qué es lo que mide la distancia de Hamming? Pues sencillo, la distancia de Hamming lo que está midiendo es el número de posiciones en las que los valores difieren. Entonces, en el primer caso, X y Y tienen uno y uno, no difieren. En el segundo caso tienen cero y uno, sí difieren. Aquí hay un valor, entonces aquí debería ser un uno. O sea, voy a sumar uno recién. El siguiente caso, la tercera posición, uno y uno son iguales, no difieren. El siguiente caso también son iguales, no difieren. Y aquí, en el ejemplo, hay un detalle, porque en el ejemplo aquí era cero. En Y era uno, 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 cero, cero. Entonces esto es cero, ¿ok? Por lo tanto, la quinta posición sí difiere, porque uno y cero, ¿no? Entonces acá sería también que contar. Por lo tanto, tengo dos posiciones que difieren y por eso en el ejemplo se nos dice que la distancia de Hamming para este caso es de 2, que son precisamente dos posiciones que difieren, ¿no? Luego tenemos la distancia de Levenshtein, que es algo parecida a la anterior, pero acá yo considero no el número de posiciones en las que se difiere, sino el número mínimo de ediciones que yo requiero para pasar de una cadena de carácter a otra cadena de carácter. Las operaciones que se permiten son operaciones de inserción, de eliminación o de sustitución, ¿no? Y es básicamente decir, a ver, yo tengo la cadena A y la cadena B. ¿Qué tengo que hacer yo para pasar de A hasta B? Es decir, para convertir
ese texto que está en A en un texto en B. Y para eso yo solamente puedo hacer operaciones de inserción, eliminación o sustitución. Esas serían las cuatro medidas de distancia que vamos a utilizar a lo largo del curso. ¿Ok? Ahora vamos con un ejemplo para todo esto, ¿no? Perdón. Hay un ejemplo. En este ejemplo lo que nosotros tenemos es un conjunto de datos de clientes de un banco que han solicitado una tarjeta de crédito. Y lo que se busca es analizar, sí, si queremos analizar básicamente la similitud entre clientes en función de sus diferentes características. Las características que se van a considerar son ingreso, edad, son ingreso, edad, tarjeta, o sea, cuál tarjeta utiliza y el historial. Y en este caso, cada fila corresponde a un cliente que hemos identificado como cliente A, cliente B, cliente C, cliente D, cliente E. Entonces, a partir de esta información, yo voy a calcular las medidas de distancia que acabo de mencionar. Entonces, vamos con la primera. La medida de distancia euclidiana. ¿Ok? Para la medida de distancia euclidiana, yo voy a comenzar calculando la distancia euclidiana entre el cliente A y el cliente B. Entonces, ¿qué hago? Primero considero ingreso. El ingreso, luego la edad, luego el historial y luego la tarjeta y luego el historial. Entonces, si yo resalto esto, acá tengo los valores para A y los valores para B. ¿Qué me decía la fórmula? El valor de X, que en este caso es A, y el valor de B, que en este caso, el valor de Y, que en este caso es B. Entonces es muy sencillo. Resto el valor que tiene A en la primera variable menos el valor que tiene A en la primera variable. Que tiene B, perdón, en la primera variable. Eso es 3.000 menos 4.000 al cuadrado más el valor que tiene A en la segunda variable, que es edad, menos el valor que tiene B en la misma segunda variable. Es 25 menos 32. Luego tengo el caso de el valor que tiene A en tarjeta y el valor que también tiene B en tarjeta. Eso es 2 menos 3. Finalmente, el valor que tiene A en historial menos el valor que tiene B en historial. ¿Ok? Y lo que hago luego de eso es operar aritméticamente para llegar a este resultado, ¿no? Para decir que la distancia entre A y B, la distancia euclidiana entre A y B, es de 1003. Luego de esto yo tendría que hacer el mismo ejercicio para calcular la distancia entre A y B, luego la distancia entre A y D, luego la distancia entre A y E, para luego continuar con la distancia entre B y C, entre B y D, entre B y E. Y luego continuar con la distancia entre C y D, entre C y E, para finalmente calcular la distancia entre D y E. Es decir, cada par de distancias, ¿no? Por un tema de tiempos, no he hecho el cálculo de todos estos acá, pero sí he procedido a resumir cuál sería el resultado que yo obtendría si hago este cálculo paso a paso, ¿no? Y esto me lleva a decir que la matriz de distancia euclidiana, es decir, todos los pares de distancia de este caso están representados en una matriz de distancia que ustedes observan en esta parte, ¿no? La matriz de distancia es una matriz cuadrada, por tanto, cada fila es igual a cada columna y las filas y las columnas representan los objetos que yo quiero agrupar, que en este caso serían los clientes del banco, ¿no? 5 clientes y por tanto una matriz de 5 por 5, ¿no? Ya sabemos que la diagonal de esta matriz, para el caso de la distancia, la diagonal siempre será cero, porque está haciendo referencia a la distancia del objeto consigo mismo. Es decir, si yo mido mi distancia conmigo mismo, entonces mi distancia es cero, ¿no? Y lo demás son las distancias que yo he calculado para cada par, ¿no? La primera que la hice aquí en el ejemplo es de A con B, que está a una distancia de 1003. Y todas las demás están calculadas acá, ¿no? Entonces, eso para la distancia euclidiana, ¿no? Yo solo con esto, sin aún utilizar ningún algoritmo, yo ya puedo tener una referencia y saber cuáles son los elementos, que en este caso son clientes, están más cercanos según euclidiana. Y yo observo que hay dos clientes que están más cercanos, es decir, qué casos tienen el valor más pequeño. Los más cercanos serían este caso, que de hecho coincide con este caso que está acá. Inclusive también el que está arriba, no, por eso sería el siguiente más cercano, ¿no? Entonces los más cercanos, el valor más pequeño es 500 con 1, que corresponden a la distancia entre A y C,
y a la distancia entre B y E. Es decir, que los clientes A con C y los clientes B con E muy probablemente estarían en el mismo grupo porque son muy cercanos, son muy parecidos. ¿Ok? Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a proceder a el ejemplo, es el mismo ejemplo, pero con las otras medidas de distancia, que la lógica es exactamente la misma. Yo calculo los valores de acuerdo a mis variables, ¿no? Ingresos, edad, tarjeta e historial, ¿no? Para esos casos, ¿no? Y eso es lo que se hace acá y genero también una matriz de distancia de Manhattan, ¿no? Y la lógica es la misma. Una vez que hago el cálculo para cada par, debo generar una matriz de distancia, en este caso de Manhattan, y obtengo los valores de distancia. En este caso, Manhattan me está diciendo que los más cercanos es este, estos dos, ¿no? Que precisamente coinciden con el anterior, ¿no? A con C y B con E, ¿no? Son los valores más cercanos, porque son los más pequeños. Y luego de eso también tendría que hacer algo similar para las otras medidas, que en este caso serían la de Hamming. Recuerden que Hamming mide cuántas veces los valores difieren, ¿no? Hamming generalmente es apropiado para trabajarlo con también valores binarios, ¿no? Pero en este caso no se ha hecho de esa manera, sin embargo la fórmula puede ser aplicada. ¿Por qué hago exactamente lo mismo? No, verifico si este valor difiere. Ingreso 3.000 y 4.000 son diferentes, sí. 25 y 32 son diferentes, sí. 2 y 3 son diferentes, sí. E historial son diferentes, sí. Por eso tengo una distancia de Hamming de 4 porque los cuatro casos difieren, ¿no? Y luego hago exactamente lo mismo para los otros pares. Finalmente voy a obtener esta matriz de distancia en donde podría hacerme la misma pregunta, cuáles son los pares más cercanos y buscarían los más pequeños, ¿no? Que son varios. Luego de eso, tengo la última medida de distancia que corresponde a la medida, perdón, hacia la medida de distancia de Levenshtein. Para Levenshtein, vamos a cambiar el ejemplo porque Levenshtein funciona con cadena de caracteres principalmente, ¿no? En este caso, seguimos con el contexto del banco y este banco está procesando las solicitudes de tarjeta de crédito y desea garantizar que los nombres de los clientes coincidan correctamente con los registros existentes, ¿no? Sin embargo, debido a errores tipográficos o a variaciones de la escritura, que esto es muy típico en la vida diaria, es posible que algunos nombres no se registren exactamente como están en la base de datos. Entonces, en este sentido, se ha generado una tabla muy pequeña, una base de datos muy pequeña, en donde yo tengo el código del cliente, el nombre real del cliente y cómo fue ingresado al momento de la solicitud. Entonces, la idea de este ejercicio es que yo sea capaz de saber cuánto me hace falta a mí para pasar del nombre ingresado al nombre real, ¿no? O sea, cómo corregir esa situación y cuáles casos son los más distantes de corregir, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer en el siguiente caso, en donde ya tenemos acá evaluado. Y recuerden que la distancia de Levenshtein utilizaba operaciones de inserción, de eliminación y de sustitución. Y siempre se encuentra la combinación mínima, ¿no? En el primer caso, la distancia de Levenshtein entre Alejandro y Alejandor es de 2. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo que hacer dos operaciones. La primera, eliminar la O, que es esta O que está aquí, ¿ok? Y la segunda es insertar una O, pero acá abajo, después de la R. Entonces, de esa manera me está quedando Alejandro. Por lo tanto, cumplo lo que pedía el ejercicio y además yo sé que estoy a dos operaciones, ¿no? Lo mismo pasa para el cliente Gabriela, para Sebastián, para Nicolás y para Camila, ¿no? Para todos los casos, la idea es similar, ¿no? Funciona de la misma forma. Entonces, de esa manera, nosotros hemos ejemplificado cómo funcionan las medidas de distancia. Pero las medidas de distancia no son las únicas. También nosotros tenemos medidas de similitud o de similaridad. Y en estas medidas nosotros vamos a trabajar con tres. Con la similitud del coseno, con la similitud de Jacquard y con la similitud de Pearson. ¿Ok? Lo interesante en este caso es que estas medidas de similitud trabajan más que eh, con objetos como tal, suelen trabajar con, em, no como los objetos como instancias, sino como objetos que pueden ser considerados inclusive variables. Por ejemplo, el de Jacquard trabaja con los elementos
que forman parte de grupos. La similitud del coseno sí puede trabajar con los vectores que pueden ser variables y la similitud de Pearson trabaja precisamente con variables, ¿no? En el caso de estas medidas, acá están las fórmulas de cálculo y están midiendo en síntesis es que tan parecidos son dos objetos, ¿no? Coseno es que tan parecido es un objeto con otro objeto. Similitud de Jacquard, que tan parecido es un grupo con otro grupo. Y la similitud de Pearson es que tan parecidas son dos variables, ¿no? Y esto de hecho ya lo habíamos conversado. Aquí están las ecuaciones de cálculo. Esto matemáticamente puede llegar a ser un poquito extenso el cálculo, sobre todo esta, pero no es algo que yo esperaría que se resuelva de forma manual, sino más bien utilizando los programas como Python o como R que ya traen estas implementaciones. A mí lo que me interesa en esta parte es, aquí está el cálculo de hecho, sí, pero a mí lo que me interesa en esta parte es la interpretación que se le da al resultado que se obtiene de esa medida de similitud. En este caso, se quiere analizar si existe una relación entre el número de horas de estudio y la calificación obtenida en un examen por unos estudiantes. ¿Ok? Entonces se aplicó la fórmula del coseno y se llegó al valor de 0,85. ¿Qué significa eso? Para el coseno, por ser una medida de similitud, valores más altos implican mejores resultados o implican que existe una correlación positiva entre esas dos variables. Yo acá estoy midiendo si existe una correlación entre horas de estudio y calificación. El coseno me dice que efectivamente entre horas de estudio, que es X, y calificación, que es Y, existe una similaridad de coseno del 0,85. ¿Eso qué significa? Que al ser una calificación, un valor, perdón, casi cercano a 1, estoy hablando de una correlación positiva. Es decir, que a más horas de estudio, mayor calificación. Eso para el caso de la distancia de coseno. Luego también tenemos el ejemplo de la distancia de Jacquard. Y en este caso, el ejemplo sigue siendo el mismo. Y cuando yo calculo Jacquard, lo que voy a hacer, dada que Jacquard tiene el uso de operadores de teoría de conjuntos, yo lo que voy a hacer es binarizar esa información. Entonces, en el primer caso, yo lo que estoy haciendo es decir, cuando las horas de estudio sean mayores o iguales que 5, le voy a dar un valor de 1. Y si la calificación es mayor o igual de 60, le voy a dar también un valor de 1. En todos los otros casos, 0. Y entonces lo que yo hago acá es o sea, renormalizar o binarizar este conjunto de datos. A partir de esta normalización, ahora sí yo puedo calcular mi, mi distancia o mi similitud, perdón, de Jacquard. Entonces, para hacer eso, Jacquard es bastante sencillo. Estoy haciendo una especie de operaciones de conjuntos, ¿no? Operaciones que se explican en la parte anterior. Y finalmente me queda una similitud entre A y B de 0, una similitud de Jacquard entre C y D de 0,50. Y acá lo que estoy haciendo es ubicar el resultado de todas estas, ¿no? Entonces la similitud de Jacquard lo que me está midiendo es qué tan parecidos son esos objetos. Entonces, acá por eso la diagonal es puros unos porque la similitud entre un mismo objeto es de 1, es decir, es la máxima. Y podemos observar que hay mucha similitud entre B y C, por ejemplo, entre C y D y entre C y E. Pero en los otros casos la similitud es prácticamente inexistente. ¿Ok? Entonces, en el caso de Pearson, que es una fórmula mucho más extensa, solo quiero que recuerden que Pearson, al ser una medida de similitud, mide la correlación, de hecho, va en valores entre -1 y 1. Valores cercanos a 1 significa que hay una correlación positiva. Valores cercanos a -1 indica que es una correlación negativa. Y valores cercanos a 0 significan que no hay correlación. Entonces, con Pearson, nosotros podemos también estimar si dos variables, en este caso, están correlacionadas o no están correlacionadas. Entonces, en este ejemplo se hace el cálculo que venimos utilizando de horas de estudio y calificación y llegamos a que Pearson tiene un valor de -0,43. Este coeficiente de -0,43 indica que hay una correlación aparentemente negativa, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando la calificación sube, las horas de estudios tienden a bajar, o cuando las horas de estudios suben, la calificación
tiende a bajar. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos la idea, ¿no? Es un poco extraño que a más horas de estudio yo tenga menos calificación, pero más allá del contexto real, me interesa es el contexto de cómo se calcula, ¿no? Am, eso. Entonces, una vez que nosotros hemos conversado sobre las medidas de distancia, es decir, ya tenemos en nuestro ejemplo, ya hemos calculado todas las distancias que pueden existir entre un par de objetos, ¿ok? Ya uno decidirá después con cuál medida de distancia se va a quedar, si con, no sé, pues la de Manhattan, la de Euclidiana, o si me quiero quedar con una medida de similitud. O sea, ya depende de eso o indiferente de eso, cuando yo ya tengo la matriz de distancias de similitud, yo ya puedo aplicar un algoritmo de agrupamiento. Y esos algoritmos de agrupamiento se clasifican, como les había dicho, en métodos jerárquicos y en métodos particionales. En las próximas clases vamos a conversar sobre estos métodos. Por ahora vamos a enfocarnos únicamente en el funcionamiento general de los tipos de métodos, no en un algoritmo concreto, sino en el funcionamiento general. Entonces, acá lo que se pide es agrupar a cuatro clientes que son clientes frecuentes de una pizzería y solo se han reportado dos variables. ¿Cuál es la pizza favorita del cliente y cuáles son los ingredientes principales de esa pizza favorita? Entonces, si nosotros aplicáramos los métodos particionales para resolver este problema, nosotros deberíamos proceder más o menos de la siguiente manera. Aquí no hay nada matemático, aquí solamente es una representación visual. Entonces yo tendría que agrupar los clientes y de acuerdo al clustering jerárquico, y se inicia con cada cliente formando un grupo, ¿no? Entonces en este caso yo tengo A, B y C formando un grupo. Y luego se comienzan esos grupos individuales a fusionar, ¿ok? La primera fusión se hace con los dos elementos que son más cercanos. Entonces acá yo tengo ese proceso. Tengo A, D, B y C. Y he agrupado a A con D y no he agrupado a B con C. ¿Por qué agrupé A con D? Porque A con D solamente tiene un ingrediente diferente, que es la albahaca. En cambio, B con C tiene dos ingredientes diferentes. Por lo tanto, la distancia entre ingredientes, la más pequeña, visualmente hablando, o hablando de los ingredientes, sería A con D. Por ese motivo, quien se fusiona en el primer paso sería A y D, porque son los que tienen un ingrediente únicamente diferente, ¿no? Por lo tanto, si ustedes ven el gráfico que está acá, yo tengo que la diferencia es solo un ingrediente y por lo tanto A con B se une a una altura de 1, haciendo referencia a que solamente tienen un ingrediente diferente. En la segunda fusión yo tengo que buscar ahora los más cercanos. Ya dije que era A con D, ahora el más cercano correspondería a B con C. Y por eso B con C, que dijimos que tenía dos ingredientes diferentes, entonces ahora se va a unificar, se va a fusionar más bien entre B y C. B y C a una distancia de dos ingredientes, ¿no? Por eso acá yo tengo la unión entre B y C. ¿Ok? Entonces, finalmente, en el paso que continúa, tengo que agrupar los dos más cercanos y ya solo me queda AD que está formando un grupo y B con C que está formando otro grupo. Entonces, esos grupos los unifico probablemente a una altura de 3, o sea, no lo dice el ejercicio porque es solamente representativo visual, ¿no? Entonces, estos se fusionan y forman finalmente un solo grupo. Todos los elementos forman un solo grupo, ¿no? Entonces, al formar todos los elementos en grupos, el algoritmo, o el método particional, perdón, el método jerárquico, estaría concluyendo. Esto que yo hice aquí, de generar este gráfico tiene un nombre. Este gráfico se llama dendrograma. Ya les voy a tratar de escribir acá dendrograma. Aquí está. Entonces, este gráfico se llama dendrograma. Y este gráfico es el que utiliza el método jerárquico para poder construir los grupos, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo construido mi dendrograma, lo que se tiene que hacer para determinar el número de grupos es fijar un punto de corte. Y ese punto de corte se hace en términos de esta dimensión, ¿no? En este caso, esa dimensión corresponde a
a ingredientes, pero generalmente estos son las distancias que yo he medido, ¿no? Entonces yo digo, voy a cortar o voy a generar mi punto de corte a una altura de 1,5, más o menos por aquí, ¿ok? Entonces yo lanzo una línea imaginaria eh, que va a ir a la altura, a la distancia de 1,5. Y entonces, ¿qué hago? Voy a borrar un momento esto para poder clarificarlo mejor. Ok. Entonces, si yo lanzo a 1,5, perdón, me moví mucho. Si yo lanzo a 1,5, ok. Entonces, si yo lanzo esto a 1,5, que es más o menos por aquí, entonces yo lo que estoy diciendo en este momento es que yo imaginariamente corté las ramas y por tanto todo lo que está arriba del punto de corte ya no existe. ¿Y qué es lo que me queda? Entonces me queda ramificaciones para determinar cuáles son los grupos que yo finalmente voy a decidir. Entonces, si observamos acá, yo tengo, eh, esta parte de arriba no existe, entonces yo el C lo tengo solo porque como la rama queda hasta aquí, es una rama que está solita. Entonces, C va a ser un grupo. Lo mismo pasa para B, es una rama que está solita. Y para el caso de acá, esta rama que está acá ya se cortó, pero abajo está uniendo a dos elementos. Entonces, esto que está acá sería otro grupo. Por lo tanto, para este ejemplo, si yo lanzo un punto de corte a 1,5, yo tendría tres grupos. El grupo formado por AD, el grupo formado por B y el grupo formado por C. Si en cambio yo lanzo el punto de corte a una altura de 2,2, por ejemplo, a esta altura, entonces, en este caso yo tendría dos grupos, porque esta rama que está aquí está uniendo a los dos de acá, que el punto de corte fue más arriba, y esta rama que está acá une a estos dos que están acá. Por lo tanto, yo tendría dos grupos, el grupo AD y el grupo BC. Si en cambio yo digo no, yo voy a lanzar un punto de corte a 0,5. Si lo hago a esa altura, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso me quedarían cuatro grupos. Este grupo solito, este grupo solito, este grupo solito y este grupo solito. Entonces, de esa manera, dependiendo del punto de corte, yo voy a tener diversas agrupaciones, ¿no? Más o menos así funciona el clustering jerárquico. En la próxima clase lo vamos a conversar en detalle y lo vamos a hacer el cálculo de forma aritmética, ¿no? Luego de esto también vamos a hablar un poquito sobre el método, ya con esto concluimos, sobre el método particional. Y la idea es básicamente que en el particional yo en cambio tengo que definir al principio del algoritmo cuántos grupos necesito. En este caso he definido tres grupos, ¿no? Tres grupos. ¿Ok? Y esa definición se hace a partir de un elemento que se suele llamar un prototipo, que dependiendo del algoritmo se puede llamar también centroide o medoide. En este caso hablamos de un centroide, es decir, el elemento más central. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Para poder saber a dónde se van a agrupar los elementos, yo lo que hago es medir la distancia que existe entre cada elemento hacia ese centroide, ¿no? Y como son tres, yo tendría que medir la distancia a los tres centroides. El elemento se va a unir al grupo cuya distancia al centroide sea la más pequeña. Si por ejemplo yo tengo, no sé, pues el elemento 1, yo le calculo la distancia hasta el centroide 1, me da 0,50, se me ocurre. El elemento 2, perdón, el mismo elemento 1 al centroide 2 está a una distancia de 0,80. Y el elemento 1 del centroide 3 está a una distancia de 0,10. Entonces, yo evalúo la distancia de esos tres centroides y me doy cuenta que el elemento 1, o sea, este elemento, está más cercano al centroide 3 porque solo tiene 0,10. Entonces, ese elemento se uniría al grupo número 3 porque está más cercano a ese centroide. Este proceso se hace para todos los elementos, para todos los elementos, y cuando ya estén unidos, tenemos que hacer una reactualización de los centroides. Y la reactualización en términos simples es, aquí está el centroide, y aquí podrían estar los elementos. Entonces, por ejemplo, tengo el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengo eso, en la primera iteración lo que yo hago es calcular la distancia que hay entre cada elemento y el centroide y le saco un promedio.
Si ese promedio hace que el centroide se mueva, pues yo tengo que mover el centroide, por ejemplo, para acá. Y al mover eso, entonces yo tengo que reactualizar todos, absolutamente todos los grupos. Este proceso es repetitivo, es recursivo, entonces va a hacerse hasta que el centroide ya no cambie de lugar, ¿sí? En términos generales. Y al final me van a quedar algo como esto, ¿no? Los agrupamientos que ya no se pueden mover, que se quedan de esa manera. Entonces, a grosso modo es así, insisto, en las próximas clases se comentará en detalle el cálculo de cada uno de ellos. Pero más allá de eso, lo que me interesa también mencionar es que una vez que yo he hecho estos agrupamientos, ya sea por jerárquico o por particional, se tiene que hacer un proceso de caracterización de los grupos. Caracterización de grupos. ¿Qué es lo que hace la caracterización de los grupos? Es extraer conocimiento de los grupos, sacar perfiles de los grupos. Es decir, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo acá de las pizzas, ¿no? El grupo uno que está formado por B y C. ¿Qué es B y C? B y C son aquellos clientes que, según esto que está acá, han comprado pizza hawaiana y pepperoni. Y podemos observar que en estos clientes los ingredientes que resaltan son queso, jamón. Entonces, una característica de este grupo es que este grupo está formado mayoritariamente por clientes que les gusta la combinación de queso con jamón. Y en algunos casos también piña y pepperoni, pero la combinación principal es queso con jamón. ¿Ok? En el caso de los otros grupos, tendríamos que buscar características similares para tratar de sacar un perfil de los grupos. Entonces, más o menos esa es la idea de la caracterización y eso es lo que uno finalmente busca cuando está generando grupos. ¿Ok? Muy bien. Dicho eso, entonces con esta parte concluimos la introducción de lo que son los métodos de conglomerados y lo que hemos visto hoy día entonces es recordar que nos encontramos dentro del proceso de KDD aún en minería de datos y dentro de esa minería de datos estamos hablando de métodos descriptivos, en concreto los conglomerados, ¿ok? Y de los conglomerados nos enfocamos en dos tipos, en los jerárquicos y los particionales. Y sabemos que para llegar a estos grupos tenemos que primero calcular una distancia o similitud entre estos objetos, ¿no? A partir obviamente de ciertas variables. Y de esa manera encontramos los grupos que queremos y finalmente, ya teniendo los grupos, lo que vamos a hacer es caracterizar esos grupos para obtener ese conocimiento del cual estamos hablando siempre, ¿no? Eso en términos generales, yo espero que esta jornada haya sido, esta clase haya sido productiva y que de a poco ya vayamos entendiendo el contexto de los métodos de agrupamiento o de conglomerados. Eso sería todo, entonces la próxima clase continuamos con el detalle de cálculo de cada uno de esos métodos. Que tengan entonces una excelente jornada, pasen bien, chao.